¿Te acuerdas de cómo eran las tardes en los años 60? Caminatas por la Alameda, el aroma dulce de las paletas de caramelo y globos de colores flotando por el cielo. ¡Qué época! Hoy vamos a llevarte de regreso a esos días en los que todo parecía más sencillo, pero lleno de magia. Vamos a abrir el baúl de los recuerdos, esas latas de chocomil, los boletitos de cartón del metro y las fiestas de cumpleaños con piñatas sin personajes famosos y chocolate caliente servido con cariño. ¿Ya sientes ese cosquilleo de nostalgia? Pues prepárate, porque lo que viene te va a sacar sonrisas, suspiros y tal vez un no manches, yo viví eso. ¿Listo para este viaje al pasado? Acompáñanos a revivir lo que hizo de los 60 una década única en México. La vida en los 60 tenía otro ritmo. Todo se sentía más pausado, pero con un encanto que hoy parece perdido. Si te tocó vivirlo, seguro recuerdas esas tardes de fin de semana en la Alameda Central. Era el lugar para las familias. Niños corriendo con globos, el paletero haciendo sonar su clink clink, y parejas jóvenes disfrutando un helado mientras paseaban tranquilos. No faltaba el señor de los algodones de azúcar, con esas nubes rosadas que se deshacían en la boca y hacían sentir a los niños que estaban comiendo algo muy especial. Momentos simples, pero llenos de magia. Hasta lo cotidiano tenía su sabor. Como el clásico chocomil. ¿Te acuerdas de esa lata de metal con polvo de chocolate? Tu mamá o tu abuela lo preparaban con cariño, diciendo que te haría fuerte y sano. Tal vez no crecimos tanto, pero el sabor era inconfundible. Abrías la lata y ese olor a chocolate era pura felicidad. Hoy todavía existe, pero ya no sabe igual. Algo se perdió con los envases modernos. Y si hablamos de andar por la ciudad, las calles de México en los 60 eran otro rollo. El Paseo de la Reforma era tranquilo, rodeado de edificios bajitos y áreas verdes que aún no habían sido reemplazadas por torres de cristal. La fuente de petróleos era un punto emblemático, rodeada de jardines y casas. Pasar por ahí era un respiro, no el caos de hoy. El transporte también tenía su onda. El metro llegó en el 69, y al principio los boletos eran de cartoncito, simples pero con un toque especial que muchos guardaban como recuerdo. Ahora, con las tarjetas electrónicas, esa magia ya no está. Y los camiones, bueno, los asientos eran básicos, pero lo que no faltaba era la música a todo volumen que el chofer ponía, y nadie podía cambiar. Y si hablamos de lugares que marcaron época, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los años 60 no tenía nada que ver con el de hoy. No existían los interminables pasillos ni la avalancha de tiendas. Todo era más simple, más cálido. Era común ver a las familias despidiendo a sus seres queridos desde un balcón, como si estuvieran en una escena de película. Ese ambiente tan humano, tan cercano, se fue desdibujando con el paso del tiempo. Los domingos en Chapultepec también eran parte del ritual familiar. ¿Te acuerdas del trenecito de la segunda sección? Ese que recorría el parque y hacía felices a chicos y grandes, especialmente si uno se había portado bien durante la semana. Un paseo en ese tren y un helado de vainilla al final eran el premio perfecto. Hoy, ese trenecito está olvidado, aunque hay planes para revivirlo. Pero quienes lo vivimos sabemos que ese viaje valía más que cualquier videojuego actual. ¿Y qué decir de las plazas? La Merced y Jamaica estaban recién inauguradas, con puestos bien organizados y pasillos amplios. Era otro tipo de experiencia. Ir de compras era casi un paseo familiar. Elegir la fruta más fresca, llevar dulces para los niños, claro, unas flores para alegrar la casa. Todo tenía un aire más limpio, más auténtico. Hasta los objetos más comunes tenían su encanto. ¿Quién no recuerda las latas metálicas de galletas con esos diseños tan bonitos? Más de una vez abrimos una con ilusión. Solo para encontrar hilos, agujas y cosas de costura de la abuela. Aún así, eran perfectas para guardar cualquier cosa, y muchas siguen ahí, resistiendo el paso del tiempo. Los niños de los 60 también sabían divertirse a su manera. Los parques públicos eran su mundo. Subibajas, columpios, resbaladillas de metal que parecían salidos de una película. No se necesitaba mucho para pasar horas jugando. Las risas se mezclaban con los gritos de «me toca» y las voces de las mamás desde alguna banca cercana. Era un tiempo en que lo cotidiano tenía alma, y lo sencillo bastaba para ser feliz. Recordar esos días es como abrir un viejo álbum de fotos. Cada imagen, cada aroma, cada sonido, trae consigo una historia. Los años 60 no solo fueron una época tranquila, también estuvieron llenos de momentos que marcaron a toda una generación. Fueron años de transformación, de costumbres entrañables y eventos que hoy viven en la memoria. ¿Recuerdas cómo lucía el Estadio Olímpico en 1968?
Ese fue un año histórico. México organizó los primeros Juegos Olímpicos en América Latina, y en un país de habla hispana. Y si hablamos de lugares emblemáticos, el aeropuerto de la Ciudad de México en los 60 era otra historia. No había pasillos interminables ni tiendas por todos lados. Todo era más simple, más cálido. Las familias se despedían desde un balcón, como si formaran parte de una escena de película. Ese ambiente tan humano se ha ido perdiendo con el tiempo. El domingo en Chapultepec era otro clásico. ¿Te suena el trenecito de la segunda sección? Ese que recorría el parque y era el premio si te portabas bien en la semana. Un paseo en ese tren y un helado de vainilla podían hacer tu día. Hoy está olvidado, aunque hay planes para restaurarlo. Pero quienes lo vivimos sabemos que esa emoción superaba cualquier videojuego moderno. ¿Y qué decir de las plazas? En aquellos años, La Merced y Jamaica eran mercados recién estrenados, bien organizados, con pasillos amplios y puestos limpios. Y de compras era casi una tradición familiar. Elegir las frutas más frescas, los dulces para los niños, unas flores para la casa. Hasta lo más sencillo tenía su gracia. ¿Te acuerdas de las latas metálicas de galletas, con esos diseños tan bonitos? Todos caímos alguna vez, las abrías con ilusión y en vez de galletas encontrabas hilos y agujas. Pero eran perfectas para guardar de todo, y muchas todavía sobreviven en los hogares de quienes vivieron esa época. Los niños también se divertían diferente. Los parques eran su reino. Subibajas, columpios y resbaladillas de metal donde pasaban horas. Las risas se mezclaban con los gritos de "me toca" y las voces de las mamás desde una banca cercana. Era una época donde lo simple tenía alma. Volver a esos recuerdos es como abrir un álbum de fotos. Cada imagen, cada olor, cada sonido, nos cuenta una historia. Los 60 no solo fueron años tranquilos, también fueron testigos de momentos que marcaron a toda una generación. Como el Estadio Olímpico en 1968. Ese año México fue sede de los primeros Juegos Olímpicos en América Latina y en un país hispanohablante. Un momento histórico. La inauguración fue televisada en todo el país. Millones la vieron en esas teles de bulbos que tardaban en prender. Las imágenes del pebetero encendiéndose y los atletas marchando quedaron grabadas en la memoria nacional. Era un orgullo ver a México en el centro del mundo. ¿Recuerdas la teleguía especial? Ese librito con toda la programación olímpica. Fechas, horarios, disciplinas, todo venía ahí. Y si fuiste a algún evento, seguro guardaste ese boleto como un tesoro. Pero los 60 no solo fueron eventos. También trajeron grandes transformaciones. Paseo de la Reforma empezó a cambiar. Se demolieron edificios para construir nuevos distribuidores viales. La fuente de petróleo seguía rodeada de jardines, y la avenida aún era un paseo tranquilo, muy distinto al caos de hoy. La línea 1 del metro también nació en esa década. En ese entonces, nadie imaginaba el impacto que tendría en la ciudad. Durante su construcción, incluso encontraron vestigios prehispánicos, recordándonos que esta ciudad siempre ha sido un puente entre el pasado y el presente. El metro arrancó en 1969, y esos boletos de cartón con diseño simple se volvieron íconos de la época. Y claro, también hubo cambios en los mercados. La inauguración de la Merced fue todo un suceso. Pasillos impecables, puestos bien acomodados y familias que hacían sus compras con calma. Jamaica también estaba en sus inicios, rodeado de calles tranquilas y empezando a hacerse famoso por la venta de flores. Hoy, ambos tienen otro ritmo, más acelerado, pero siguen siendo el corazón de la ciudad. Y no podemos cerrar sin mencionar la cultura pop. ¿Quién no recuerda la brillantina Bouquet de Colgate? Ese frasquito era básico, para los niños que querían ir bien peinados a la escuela y para los adultos que buscaban ese toque elegante. Ya no existe, pero solo decir el nombre nos hace pensar en esos peinados impecables. Y la crema teatral, con su envase rosa y azul, también era un clásico. Estaba en todos lados, la favorita de muchas mujeres para cuidar su piel, parte esencial de cualquier tocador de la época. Aunque hoy la crema teatral viene en envases de plástico, aquel diseño metálico original tenía algo especial. Parecía hecho para durar toda la vida. ¿Y qué me dices de las carpas de títeres que se instalaban por toda la ciudad? Para muchos niños, esas funciones fueron su primer encuentro con el teatro. Los personajes de cartón, trapo y madera cobraban vida ante sus ojos, y aunque las historias eran sencillas, despertaban carcajadas, emoción, y a veces un poquito de miedo con esas marionetas de ojos saltones. Eran espectáculos para toda la familia, accesibles para todos. Un domingo no estaba completo sin una visita a una de esas carpas.
Y claro, no podemos olvidar los refrescos y dulces de la época. Las botellas gruesas de vidrio de Coca-Cola o Pepsi tenían un diseño distinto, con un peso que se sentía en las manos. Y con unas pocas monedas podías comprar caramelos, chicles o esas golosinas con envolturas de colores brillantes que hacían parecer que el mundo era más dulce. Algunas de esas marcas aún existen, pero muchas quedaron guardadas en nuestra memoria, como pequeños tesoros del pasado. Eran cosas simples, sí, pero llenas de significado. Cada lugar, cada objeto, cada costumbre tenía ese algo que hoy nos hace mirar atrás con ternura. Los años 60 fueron una época de cambios, pero también de tradiciones que dejaron huella. Recordarlos es como abrir un baúl lleno de momentos que, aunque parecían parte de la rutina, nos marcaron profundamente. Era un tiempo en el que lo sencillo bastaba. Un paseo por la Alameda o un chocolate caliente en una fiesta infantil bastaban para hacernos felices. ¿Te acuerdas de las monedas de 20, 5 y hasta un centavo? Con ellas comprábamos desde boletos para el camión hasta dulces en la tiendita de la esquina. Pequeñas, sí, pero con diseños tan detallados que parecían pequeñas obras de arte. Muchas de esas monedas compraron chocolates, mentitas o esos chicles envueltos en papel que abríamos con la ilusión de un niño. Cada uno era como abrir un pequeño tesoro. Las calles de la ciudad también guardan sus propias historias. ¿Cómo no recordar Insurgentes a la altura del Monumento a la Raza? En los años 60, esa avenida era mucho más tranquila, y cada nueva inauguración de distribuidores viales se veía como un símbolo de progreso. Hoy, el ruido y el tráfico se han adueñado del paisaje, pero quienes vivieron esa época aún evocan con cariño los paseos por una ciudad que conservaba su esencia más pura. Y sí, volvemos al trenecito de Chapultepec. Ese pequeño ferrocarril fue el premio de muchos niños que se portaban bien durante la semana. Subirse a él y recorrer la segunda sección del bosque era toda una aventura. Aunque hoy yace olvidado, su recuerdo sigue latiendo en las memorias de quienes vivieron aquellas tardes llenas de risas y emoción. Hablando de emociones, las carpas de títeres eran otro clásico inolvidable. Para muchos niños, esas marionetas eran mágicas, aunque a algunos les causaban un poquito de miedo. Con funciones simples pero encantadoras, esos espectáculos lograban arrancar carcajadas a chicos y grandes. ¿Te tocó ir a alguna? Eran momentos sencillos, pero llenos de magia. Hoy parecen irreales, pero para nosotros eran parte natural de la infancia. Y claro, no podemos cerrar este viaje sin mencionar las famosas latas de galletas metálicas. ¿Cuántas veces las abriste con ilusión, esperando encontrar galletas, y te topaste con hilos y agujas? Una decepción que se convertía en una historia familiar contada con humor una y otra vez. Pero si tenías suerte, y si había galletas, ese sabor tan sencillo te sabía a gloria. El México de los años 60 fue una mezcla única de tradición y cambio. Avances que apuntaban al futuro y costumbres que nos mantenían anclados al corazón del pasado. Desde las propagandas y productos, hasta las fiestas o las despedidas en el aeropuerto, todo tenía un aire más humano, más cálido, más cercano. Y eso es lo que hace que recordar esta década despierte una nostalgia tan profunda. Porque aunque muchas cosas han cambiado, esos recuerdos siguen ahí, recordándonos quiénes somos y de dónde venimos. Al final, no son solo memorias personales, son parte de la historia de un país que fue creciendo con nosotros. ¿Y tú? ¿Qué recuerdas de aquellos años? ¿Hay algo que te gustaría revivir, aunque sea solo con cerrar los ojos? Cuéntanos en los comentarios, porque cada historia, cada detalle, es parte del México que llevamos en el corazón. Si este viaje al pasado te sacó una sonrisa, dale pulgar arriba al vídeo y suscríbete para seguir recordando juntos. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios llenos de nostalgia y momentos que nos marcaron. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los años 60. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.